El todavía presidente de Colombia, Gustavo Petro, se está comportando como un auténtico golpista al negarse a aceptar el resultado de las urnas, divulgando el bulo de que se ha cometido fraude electoral. Veámoslo. Gustavo Petro está desesperado. Como ya explicamos en el último vídeo, la victoria de Abelardo de la Espriella es en realidad una derrota de Gustavo Petro y una enmienda a la totalidad de sus 4 años de presidencia. Y como él es consciente de ello, como él está haciendo esa misma lectura, pero no quiere reconocer que su gobierno ha sido un rotundo fracaso, la única salida que le queda para intentar salvar los muebles, aunque sea autoengañándose y engañando a los demás, es difundir la falsedad de que ha habido fraude electoral en esta primera vuelta de las elecciones presidenciales. En verdad hemos ganado porque mi gobierno ha sido excelente, pero la derecha golpista ha manipulado los resultados. La misma excusa que pondría un niño pequeño cuando suspende un examen y les dice a sus padres que el profesor le tiene manía. Recordemos que la misma noche de los comicios, Gustavo Petro publicó en su red social de X que no aceptaba el resultado electoral. Y no lo aceptaba simplemente porque no le gustaba. No lo aceptaba simplemente porque la izquierda había perdido frente a Abelardo de la Espriella. ¿Pruebas que tenía en ese momento Gustavo Petro para dudar de los resultados electorales? Ninguna. Tan es así que al día siguiente su candidato, Iván Cepeda, que esa misma noche electoral también había denunciado fraude electoral, se tuvo que bajar del burro, o el burro se bajó de él, para reconocer que no habían encontrado indicios suficientes de fraude electoral en esas elecciones. Pero al parecer el burro sigue muy instalado en Gustavo Petro, porque él no se apea de ese bulo. Y es que ayer mismo Gustavo Petro, todavía presidente de Colombia, no un exaltado que se pone a gritarle a las nubes desde la irrelevancia, ayer Gustavo Petro redobló su apuesta y volvió a hablar de fraude electoral. ¿Y cuáles son esos datos de los que habla Petro? Primero, que el software de preconteo fue alterado 2 veces 5 días antes de las elecciones. La primera vez a la 1:21 y la segunda vez a las 7:21. En segundo lugar, que se ha inflado el censo de 41,4 millones de personas a 42,3 millones. Es decir, se incrementó el censo electoral en casi 1 millón de personas, según Petro, fuera del plazo legal. En tercer lugar, que se incrementaron los puestos y las mesas de votación. Hubo 700 puestos de votación más y 1.500 mesas más, algunas supuestamente sin fiscalización. Y por último, Petro nos adjunta un Excel con una muestra de 5.300 mesas atípicas en las que se concentraría la ventaja de votos de la Espriella sobre Cepeda. Es decir, que esas 5.300 mesas del Excel concentrarían el grueso del fraude electoral que está denunciando Petro. Pues bien, Gustavo Petro miente en todo. Y es que hace unas pocas horas la Registraduría Nacional del Estado Civil, el organismo independiente encargado de organizar, de coordinar estas elecciones, ha emitido una nota de prensa en la que refuta uno a uno los argumentos de fraude electoral expuestos por Petro. En primer lugar, sobre el software, no hubo ninguna modificación. Esas 2 marcas horarias que cita Petro, la marca de la 1:21 y la marca de las 7:21, el 26 de mayo, son el momento en el que se entregó a los auditores de los partidos los archivos con los datos electorales, el censo, los puestos y las mesas, para que pudieran esos auditores fiscalizar el proceso. La marca de fecha y hora registra esa entrega para auditoría, no un cambio en el software informático. Segundo, sobre el censo. El censo oficial es de 41,4 millones de personas y lo validaron todos los partidos. El censo definitivo se cerró el 30 de abril y ese mismo día se entregó a las campañas en una reunión técnica donde sus representantes firmaron un acta confirmando que lo habían recibido. No solo eso, el 22 de mayo se les dio acceso a una aplicación para comprobar votante por votante dónde votaba cada ciudadano.
En resumen, no hubo ningún censo secreto paralelo, porque el oficial se compartió y todos los partidos lo validaron. En tercer lugar, sobre las mesas y los puestos de votación adicionales, pues resulta que esas casi 1.500 mesas de más son esencialmente mesas en el exterior. El domingo de las elecciones, en Colombia, había 120.527 mesas, pero en el exterior del país, que se había votado 5 días antes de ese domingo, entre el 25 y el 30 de mayo, había 1.489 mesas. Por tanto, las mesas adicionales que denuncia Petro surgen simplemente de que no ha sumado a las mesas del interior del país las mesas del exterior. No es que ese domingo en el interior del país se instalaran mesas fantasma no controladas por nadie. No, el desfase de mesas que cree haber detectado Petro son simplemente las mesas para votar fuera de Colombia. Y en cuarto lugar, sobre esa sospechosa muestra de 5.300 mesas en las que se superan los 300 votantes, pues de nuevo no hay ninguna anomalía. Cada mesa, según la registraduría, admite hasta 360 votantes en pueblos y cabeceras y hasta 500, 800 o 1.200 en los grandes centros como Corferias. Esos topes por mesa, además, se habían publicado ya el 4 de mayo, en las resoluciones 4.601 y 4.602, y se entregaron también a los partidos, que por tanto los conocían y los validaron. Por eso no tiene nada de anómalo que haya 5.300 mesas que concentren más de 300 votos, porque el límite real no es de 300, sino de 360 o más. Todavía peor, todas esas mesas atípicas ya se han revisado una a una ante jueces en unas 3.000 comisiones escrutadoras y el desfase de votos entre el preconteo y los resultados definitivos, que ha sido más bien escaso, pero el desfase que han detectado, vaya por dónde, ha sido en favor de la Espriella. Es decir, que en el preconteo de la Espriella recibió menos votos que los que finalmente se han certificado en esas mesas. O dicho de otra manera, de haber habido un fraude en esas 5.300 mesas, no habría sido un fraude a favor de la Espriella, sino a favor de Iván Cepeda. Acordaos que la primera denuncia que hizo Gustavo Petro en la noche electoral diciendo que no aceptaba los resultados era porque, según él, el preconteo lo llevaba a cabo una empresa privada con un software potencialmente manipulado, el mismo software que en el año 2022 certificó su victoria electoral, y ahora resulta que tras haber cotejado el preconteo con el recuento de votos judicialmente supervisado y con una comisión de testigos, incluyendo testigos de Iván Cepeda y de Gustavo Petro, lo que en España serían los interventores de los partidos, resulta que el desfase entre el preconteo y el recuento manual ha sido prácticamente nulo. Es decir, que ya en la noche electoral, Gustavo Petro puso en duda el resultado de los comicios sin ningún fundamento, sin ninguna base, simplemente porque no le gustaba ese resultado, porque él se había convencido de que Iván Cepeda iba a quedar primero en las elecciones y no pasó eso. Y no pasó eso porque a la mayoría de colombianos no les ha gustado la presidencia de Gustavo Petro y por tanto no quieren una presidencia bis de Gustavo Petro de la mano de Iván Cepeda. Ahora imaginad por un momento qué sucedería si Gustavo Petro o su discípulo Iván Cepeda tuviesen un control absoluto del Consejo Nacional Electoral, que básicamente es lo que sucedía en Venezuela con el chavismo, que controlaban el Consejo Nacional Electoral. Pues si Gustavo Petro está convencido de que ellos han ganado las elecciones, y sí o sí tienen que haberlas ganado, con independencia de lo que digan los votos de los colombianos, pues desde luego, si Petro y su banda controlaran el Consejo Nacional Electoral, no esperen otra cosa que un fraude electoral masivo, porque eso es lo que está intentando ahora cometer Gustavo Petro, voltear el resultado válido de las urnas simplemente porque no le gusta, simplemente porque deja en segundo lugar a su delfín. En definitiva, Gustavo Petro no solo ha sido un pésimo presidente para Colombia, sino que en las últimas horas de su presidencia
nos está demostrando a las claras que su máxima aspiración es convertirse en un autócrata.